Estamos grabando. Pongan su nombre a modo de lista en el chat. Ya, entonces, semana pasada habíamos estado viendo los principios básicos de los ángulos, de que cuando sumaban 360, 180, que los ángulos cuando eran bisectrices, cuando eran perpendiculares, etcétera. Hicimos varios ejercicios. Les subí la clase, ¿cierto? Sí, se la subí. Me acuerdo que sí. Ya. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a continuar un poco con el tema de los ángulos, a ir jugando con lo que son ángulos complementarios, suplementarios, entre paralelas y todo el show. Entonces, voy siguiendo gente. No, lo que pasa es que... Entonces, aquí. Tenemos los ángulos complementarios y suplementarios. El complemento de cualquier ángulo es aquel con el que suma 90 y el suplemento es aquel con el que suma 180. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un ángulo de, no sé, 30 grados, el complemento de 30 grados va a ser lo que le falte para llegar exactamente a los 90. Entonces, si tiene 30, lo que falta son 60. Cosa importante que se puede escribir de dos formas, dependiendo del enfoque que usted necesite. ¿Ya? Usted puede definir su ángulo como 30 como 60, que acá lo ponen como alfa y beta, y usted puede decir que uno va a ser 90 menos beta, que vendría siendo, para calcular alfa, por ejemplo, diría, no sé, puede ser 90 menos 30, que me da los 60, o usted puede escribir el otro ángulo como 90 menos 60, que me va a dar 30, ¿ya? Exactamente lo mismo, son intercambiables los complementarios, porque como uno el complemento del otro, usted puede ir jugando con la información que vaya teniendo en el ejercicio, ¿ya? Y es exactamente lo mismo para el suplemento. El suplemento es la misma historia, solamente que ahora usted tiene 180. Entonces, si usted tiene un ángulo de 30, el suplemento va a ser 150 para sumar los 80. Y de nuevo se puede escribir los ángulos como 90 menos, o sea, 180 menos beta o 180 menos alfa, dependiendo de cuál es el que tenga usted, alfa o beta. Ahora, pasa lo mismo que el suplemento de A, alfa es beta y el de beta es alfa. O sea, si usted le preguntan por el suplemento de 30, 150, y si le preguntan por el suplemento de 150, es 30. Entonces son como, por así decirlo, intercambiables unos con el otro, dependiendo de. Entonces, no sé, suplemento 45, de complemento de 58, solamente tiene que recordar la diferencia. Complemento es 90, suplemento es 180, ¿ya? Complemento 90, suplemento 180. Ya ahí es simplemente calcular 180 menos 45, 90 menos 54. Ya, fíjese aquí, este acá tiene un ejercicio más entretenido. El triple del suplemento de un ángulo alfa es 144. ¿Cuánto mide el ángulo? Me están diciendo, el triple del suplemento de un ángulo es 144. Entonces, primero, ¿cómo escribo el suplemento de ese ángulo? Suplemento es 180.
Entonces yo tengo 180 menos ese angulito raro. ¿Ya? A todo esto, chiquillos, buena noticia, me compré una pizarra digitalizadora, así que en 2 semanas más debería llegar y voy a poder escribir más decente que con el mouse. Ya, eso. El triple de eso, de ese número, o sea, el triple por 3 es igual a 144. Ahí simplemente tiene que resolver, para jugaros, tiene que resolver la ecuación. Entonces 3 por 180 son 540 menos el ángulo va a ser igual a 144 y ahí tenemos que despejar. Entonces 540 menos 144 va a ser igual al ángulo. Ah, espérense, ahí me falta un 3. Ahí, a 3 veces el ángulo. Ahí sí. Y 540 menos 144 son 396. Y eso es igual a 3 veces el ángulo raro. Dividimos por 3 y 396 dividido 3 es 132. Es igual al ángulo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta con esto? El ejercicio, algo que no haya entendido. El planteo, el despeje, lo que sea. ¿No? No, profe. ¿No? Continuamos. Ya, si se fijan, igual esto es como saber leer el ejercicio y escribir como una mini ecuación. ¿Ya? El suplemento de beta menos 20 es igual a beta. ¿Cuánto mide beta? Ya esto es como un poco trabalengua. El suplemento de beta menos 20. Entonces, si le están diciendo, preguntando por el suplemento, usted sabe que de alguien, usted simplemente tiene que decir suplemento es 180 menos ese alguien que le están diciendo. Y le están diciendo que esa operación es igual a beta. O sea, el suplemento de este paréntesis es igual a beta. Eso es lo que están diciendo. El suplemento de tanto es igual a beta. Lo despeja simplemente y le va a quedar 180, 200 va a ser igual a 2 beta y divide por 2 y le va a quedar que 100 es igual a beta. ¿No? Súper sencillo. A ver si hay alguna más entretenida. El suplemento de A menos 25 más el complemento de 3A menos 12 se hace la operación simplemente. Ya, hagamos el último. Si el suplemento del ángulo tanto es 160, ¿cuánto vale el complemento? Entonces ya, suplemento. 180 menos el algo que me están diciendo, que es 35 menos alfa, es igual a 160. Resolvemos eso, 180 menos 35, 145, ahí me va a quedar más el ángulo, es igual a 160, y simplemente restamos el 145 y me queda que alfa es igual a 15. Ahora, me están preguntando cuál es el complemento de alfa. Como me están preguntando el complemento, es 90 menos alfa, que vendría siendo 90 menos 15, y eso le va a dar 75, que es el resultado. ¿Ya? Entonces, todo lo que tiene que saber aquí es saber leer con cuidado. Si le preguntan el complemento, el suplemento de lo que sea, usted es 90 o 180 menos el paréntesis que le están diciendo o la cosa que le estén diciendo. Ese es como el planteo de
suplemento y complemento. Siempre va a ser 90 menos el paréntesis o 180 menos el paréntesis. Sea quien sea, puede ser una ecuación grande, pequeña, una variable, dos variables, lo que sea, pero no cambia. 90 menos paréntesis, 180 menos paréntesis. ¿Ya? Aquí, ángulos entre rectas paralelas. Esto es muy útil en muchas formas. Y en el fondo acá tiene que saber qué ángulo es igual con quién. Entonces, lo voy a hacer con colores. Si usted tiene dos rectas paralelas, usted sabe primero que, por ejemplo, a mí, está acá. No, bueno, sí. Ajá. Ya. Tiene, por ejemplo, lo siguiente, que el 2 es opuesto por el vértice con el 4, ¿cierto? Y el verde, el 1 con el 3. Ya, como son opuestos por el vértice, los azules son iguales y los verdes son iguales. Ahora bien, ¿qué le agrega el entre rectas paralelas? Que al otro lado se van a repetir exactamente los mismos ángulos en la misma orden. O sea, quiere decir que los verdes, que son los que están así, ese verde con ese verde también va a ser igual, y el azul también va a ser igual con el azul de acá. ¿Ya? Entonces tiene 4 ángulos iguales entre ellos. 4 acá, ese con ese, con ese, con ese, y ese con ese, con ese, con ese. ¿Ya? Tiene 1 con 3, con 5, con 7, y 2 con 4, con 8, con 6. ¿Cuál la gracia? Es que como tiene tanta información, usted puede ir jugando. Acá están los ángulos internos, ángulos correspondientes, ángulos colaterales, internos y externos. Ahí en básica deberían haber jugado bastante con estos ejercicios. Pero la gracia es que, no sé, pues si usted tiene el ángulo 8, puede saber relacionarlo con el 2 o con el 4. Y si tiene el 6, lo mismo, con el 2 o con el 4. Siempre puede ir relacionando estos ángulos. ¿Ya? Acá ese lo hacen como con una S. Dicen ya. Los que son iguales son los que están en la S. Y pasa con el 2, con el 4, lo otro. Y el otro, la otra forma es como una N. Una cuestión así, como S con S. ¿Ya? Ahí usted tiene que de alguna forma saber quién con quién es aprendérselo simplemente y ver la figura. Entonces, sabiendo que son iguales, usted tiene varias cosas. Por ejemplo, como son iguales, puede ir haciendo que sumen 180 o 360, dependiendo cuáles va juntando. ¿Ya? En la figura, vamos haciendo los ejercicios para que se vaya dando cuenta. La figura junta, L1 es paralela con L2, eso significa esas dos rayitas que son paralelas. ¿Cuánto vale el ángulo X? Si me dicen el de aquí. Como yo tengo ángulos entre paralelas, yo sé que ese X se va a repetir aquí. Y si se repite ahí, yo sé que entre todo eso suma 180. Y eso va a ser igual a 110 más X. Y es súper fácil ver que X vale 70. ¿Ya? Súper sencillo llegar y aplicar. Siguiente ejemplo. En la figura, tanto BA es paralela con CD. Son paralelas. ¿Cuánto mide B? Ya, entonces, como estas son paralelas, yo sé que ese ángulo, si yo extendiera esto así y eso así, y ese así, ahí está. Yo sé que este ángulo se repite aquí y aparte se va a repetir acá. Entonces, si se fijan, ese con ese son exactamente el mismo ángulo, ¿ya? Esos son ángulos internos, le dicen también. Entonces la ecuación acá sería 3b va a ser igual a 5b menos 70.
¿Cuál es la gracia acá? Saber quién igualar con quién. Ya, no confundirse con el que está al lado. Usted no puede tirar la raya y decir, ya, estos son 3B. No corresponde ese ángulo con el de allá. No, el de abajito es el que corresponde, o darse cuenta directamente que esos dos son el mismo ángulo. Y eso simplemente se despeja, le queda 70, va a ser igual a 2B. Y le queda que B vale 35. ¿Ya? Ahora bien, la figura L1 es paralela con L2 y L3 con L4. Le dicen que A vale 135. ¿Cuál es la medida de alfa más beta? Ya, este vale 135. Entonces, fíjese, S va a ser igual a S. S va a ser igual a S. S va a ser igual a S. Y por lo tanto alfa con beta son exactamente el mismo ángulo, por lo tanto acá tiene 135 dos veces y eso es 270. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguien? ¿No? Sí, no, no, sí. Ya. Seguimos. Aquí. Se ve como un poquito más entretenido. Ya, dice, estos tres son paralelas. La escritura junta L1 es paralela con L2, con L3. Si beta vale 129, entonces X mide ¿cuánto? Este es X. Ya. Y no me dicen cuánto vale gamma. Ya. Entonces tenemos este ángulo de acá. Ese ángulo se va a repetir aquí. Y si yo extiendo esto, se va a repetir allá. ¿Sé cuánto vale Y o no? O bueno, esa de ahí que es gamma. ¿Cómo es la igualdad? No, no dijeron. ¿Cómo puedo hacer una igualdad con ese ángulo de ahí? ¿Con quién? Fíjese la figura que hice yo. Dije ya, los ángulos rojos son los que valen 129. Entonces aquí tengo un ángulo rojo y aquí tengo un ángulo rojo. Y aquí. ¿A quién puedo igualar con quién? 129. Ya. Fíjese bien, si no ve la figura, fíjese que esta acá tiene el ángulo y es totalmente opuesto a ese ángulo completo de acá allá. Entonces, si se cuenta acá, tiene 2 gamma y un gamma más, y eso me da 3 gamma, va a ser igual a 129. Como son 3 gamma igual a 129, puedo hacer la división y me queda que gamma va a ser igual a 43. ¿Cuál es la gracia de eso? Saber cuánto vale 2 gamma, que vendría siendo 43 por 2, son 86. ¿Ya? Tenemos 86. ¿Por qué me sirve con el ángulo X? Si se fija, aquí tiene un triángulo. Como tiene un triángulo, los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces ese 180 va a ser igual a X más 86 más lo que me va faltando aquí. ¿Cuánto me falta acá? Si S vale 129, vendría siendo lo que me falta para el 180. ¿Cuánto es?
30, 51. ¿Ya? Entonces aquí me tengo 51. Entonces tengo en un triángulo X, 86 y 51. Y 86 más 51 me da 137. Y 180 menos 187 menos 137 va a ser igual a 43. ¿Ya? X vale 43. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me enredé mucho? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Vamos a limpiar aquí el dibujito. Igual es... Profe, yo no ¿Qué pasó? entendí Ya, cómo hizo lo de las 3Y. ya. ¿Cómo lo resolvió? Voy a agrandar esto para que se vea mejor el dibujo. Ahí sí. Esto es puro mirar con cuidado y extender las rectas lo que deba extenderse. Entonces, mire, siempre que tenga paralela es bueno estirarla un poquito. Entonces usted sabe que aquí, esto sigue para allá, eso sigue para allá y eso sigue para allá. Entonces, lo que le voy a ir pintando son los que valen beta, que vale 129. ¿Ya? Ese ángulo mide 129. Ese ángulo mide 129, pero, voy a borrar este de aquí. La recta que contiene el beta es la que yo alargué, entonces el 129 llega todo eso. Todo eso vale 129. Ahora, si yo me fijo muy bien y con cuidado, ¿dónde están las rectas que contienen L1 y L2? Tenemos esa y tenemos esa. Entonces, si se fija, lo que voy a pintar ahora en verde, todo eso en verde es el opuesto del rojo. Totalmente Ah, ya opuesto. entendí. Como es Ya totalmente entendí. opuesto, es igual. Y como es igual, usted puede decir que 129 es igual a 3 veces la Y. ¿Ahí sí? Sí, ya entendí. Gracias. Ya. Listo. Eso es todo. Ahora, hay una forma más simple de hacerlo que igual me enredé un poco cuando estaba haciendo el ejercicio, que es si usted se fija y usted extiende esta recta de acá, usted se va a fijar que, a ver, ¿con qué color lo hago? Con azul, ¿ya? Voy a pintar la X. La X está aquí, por lo tanto se repite acá, y por lo tanto se repite aquí también. Como esa parte también se repite en azul, ese azul es totalmente opuesto al un Y, por lo tanto usted sabe al tiro que X es igual a Y ya sabía que Y vale 43. Entonces no tiene que lesear con el triángulo que leseé yo, ¿ya? Pero eso es todo un tema de cómo relaciona la figura y cómo va viendo cuál es con cuál, ¿ya? Eso. Siguiente ejercicio. En la figura adjunta, ¿cuál es la medida de X? ¿Ya? Entonces, vamos viendo con cuidado qué pasó aquí. Tenemos 40 en este ángulo de aquí, tenemos 150 en ese ángulo de allá. X no es totalmente paralela a ninguna, entonces mira, tenemos que jugar con un pequeño triangulito quizás. Si yo extiendo esa para allá, ese 150 se me va a repetir aquí. 150. Como se me repitió ese 150, ahí yo sé que este pedacito de acá, ¿cuánto vale? 40. 30 nomás. El de ahí.
Ah, que soy weón. ¿Ya? Y como yo sé que ese vale 40, el opuesto también va a valer 40, porque es opuesto. Y si usted sabe que ese vale 30 y 40, puede calcular cuánto vale el de acá. ¿Cuánto vale el de ahí? Si ese es 30 y 40, suman 70, ese va a valer 110. Y como vale 110, con el X también tiene que valer 180 70. y vale 70. ¿Se entendió, chicos? Los tres pasos que Sí, hice. profe. ¿Sí? Sí. Ya, Sí. ya, muy bien. Eso. Continuamos. Ah, ya, pasamos a otro tema. Ya, pero es eso básicamente. Ahí, ahí. Eso es básicamente los ejercicios entre paralelas. Primero tiene que verificar que sean paralelas y mirar con cuidado, con harto cuidado. Y se dieron cuenta que hay que tener cuidado quién va con quién. ¿Ya? No es tan difícil, pero tampoco es llegar y rellenar a la chunta. ¿Qué pasa con los triángulos? Ustedes saben que por dentro tienen que sumar 180. Los ángulos exteriores tienen que sumar 360. Eso significa... vamos a silenciar que alguien tiene música de fondo. Ya. Entonces, usted sabe que los de adentro suman 180 y los de afuera suman 360. Sabe que un interior con un exterior tienen que sumar 180 porque completan el ángulo, son suplementarios. Y hay una tercera propiedad que es bien entretenida, que dice lo siguiente, que le ahorra tiempo de cálculo, que dice que la suma de dos interiores es igual al exterior no adyacente. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted suma, por ejemplo, S con S, le va a dar igual este de acá arriba. O sea, alfa más beta es igual al suplemento de gamma. El de afuera es igual a esos dos de adentro. ¿Ya? Entonces, usted tiene un triángulo y usted tiene dos ángulos interiores, al tiro puede saber cuánto vale el exterior sumando los dos interiores. Siempre, independiente en qué forma esté el triángulo. Tiene un triángulo, dos interiores, usted sabe al tiro cuál es el exterior. Y él en el fondo lo que le dice la cuarta propiedad de aquí. Ya dice la suma de los interiores, la suma de los exteriores, cualquier interior con un exterior suma 180 y dos interiores es igual al exterior no adyacente, al que no están tocando. Entonces, si usted tiene, no sé, pues con rojo, tiene S y S, puede saber el de afuera de acá. Si usted tiene S y S, usted puede saber cuál es el de acá. ¿Ya? El adyacente, el no adyacente es el que no están tocando. Entonces, si tiene dos, en esos dos, tiene que ser el de afuera el que va a sumar. Y van a ser iguales. Es bastante útil esa de ahí. ¿Ya? Nos queda tiempo como para hacer unos cuantos ejercicios de aquí. Entonces, ¿cómo va diciendo esto de acá? Dice, ¿cuál es la medida del ángulo alfa? Tenemos aquí, aquí y aquí. Entonces, esos son todos exteriores. Si se fija, el triángulo este de aquí, estoy pintando. Y tenemos un exterior, otro exterior, otro exterior. ¿Cómo sé que son exteriores? Porque están directamente afuera al extender cualquiera de los lados. Esa es como la definición del exterior.
No importa hacia dónde extienda. Si lo extiendo hacia allá, tengo S. Si lo extiendo hacia allá, tengo S. Si lo extiendo hacia allá, tengo S. También pude haberlo extendido así y no cambia la propiedad. Mientras sea exterior, va a funcionar. ¿Cuál no se considera exterior? Ese de aquí. ¿Ya? Ese de aquí, ese de ahí, no es un exterior. De hecho, es igual al interior de ahí. Por si acaso, en la figura. Entonces, ahí tiene que mirar con cuidado que tenga puros exteriores. Y como tenemos puros exteriores, simplemente plantear la ecuación de que 3 alfa más 4 alfa más 2 alfa es igual a 360. Y tenemos 3 más 4, 7 más 2, 9. 9 alfa igual a 360. Y alfa va a ser igual a 40. ¿Ya? 360 dividido 9 es 40. Muy sencillo. Siguiente. La figura adjunta, si el ángulo exterior B mide 125, ¿ya? Ese mide 125, y el interior vale 50, ¿cuánto vale X? Entonces acá usa la que le estaba diciendo yo. Como usted tiene dos interiores, que es S y S, la suma de esos dos le da el de afuera. Entonces usted tiene que X más 50 es igual a 125 y es súper directo decir que X vale 75. ¿Ya? Siguiente. La figura adjunta, ya nos dan esta información, nos dicen, CD es bisectriz de BCE. BCE, ese es BCE, entonces CD es bisectriz. Como es bisectriz, yo sé que van a tener dos ángulos iguales ahí. Entonces yo sé que este va a ser, no sé, tenemos aquí, voy a ponerle Z. Z y Z son totalmente iguales. Nos dicen que alfa vale 85, o sea 55, y beta vale 85. Me preguntan por el ángulo X de acá. Ahora, el ángulo X, si se fijan, es igual al ángulo Z, porque son opuestos. ¿Ya? Son totalmente opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué propiedad podemos usar? Tenemos dos interiores. ¿Cuál usamos? Hay muchas alternativas para hacer este ejercicio, en todo caso. Por ejemplo, Profe, ¿por qué el Z de abajo es igual? O sea, ¿Mm? el Z de arriba es porque es opuesto por el vértice, pero el otro. El otro es porque es una bisectriz. Acá nos dicen que es Ah, eso bisectriz. significa. Como es bisectriz de este ángulo grande, lo divide en dos ángulos iguales. Ay, ¿Ya? qué gracia. Por eso puse Z y Z, porque es bisectriz. Ya. En todo caso, puedo ignorar esa información, igual puedo llegar al resultado, pero el que voy a usar acá va a ser el que estaba usando antes. Dos interiores es igual al exterior. El exterior es la suma de esos dos. O sea, 2Z va a ser igual a 85 más 55, porque el exterior es el completo, por si acaso. Todo hacia afuera. Y me queda que Z va a ser igual a 85 más 55 son 140. Y Z vale 70. Y como X igual a Z, tenemos que X vale 70. ¿Ya? Eso ahí. Y el último ejercicio, y se nos va la clase. Entonces, tenemos que la figura ABC, la figura adjunta,
es rectángulo en C. Nos dicen que es rectángulo en C, entonces este vale 90 grados. Y ABCD son colineales, o sea, es una recta. Si Y vale 130, ¿cuánto vale X? Entonces, fíjese, es la misma propiedad que hemos estado estableciendo todo el rato. Dos interiores. X con 90 son los interiores y el exterior es el 130. 130 es igual a 90 más X. Y simplemente pasamos restando y nos queda que X vale 40. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, sobre la clase, sobre los ángulos? Ya. Por si acaso, no sé si le informaron o leyeron el mail que me mandaron los profes que ahora iba a ser 2 clases, una evaluación y una retroalimentación. Entonces, la clase de la próxima semana yo les subiría una guía y se ocuparía la clase para que ustedes avancen en la guía. Yo voy a estar acá contestando preguntas con suerte, si es que. ¿Ya? Y esa va a ser una evaluación que va a ir con porcentaje de logro, que la siguiente semana se retroalimenta y se entrega y se corrige todo y se pone como una especie de nota. ¿Ya? Eso, chiquillos, espero que vayan entendiendo. Tiene que estudiar lo que llamamos de geometría, que son estas dos cosas que hemos las clases pasadas y de esta. Súper fácil, es simplemente jugar con ángulos y nada más. Que estén bien, nos vemos mañana en el preu y eso pues.